Gracias por tu poder en nosotros. Thank you for your power within us. Gracias por visitarnos hoy. Thank you for visiting us today. Porque a pesar que vives en nosotros, Because even if you live within us, cuando estamos reunidos en tu nombre, ahí tú te haces presente. when we are united in your name, you make yourself present. Háblanos hoy, Señor. Speak to us today, Lord. Toca nuestras vidas. Touch our hearts. Transfórmanos a través de la palabra. Transform us through your word. Que nuestro hombre espiritual sea alimentado, Señor. That our spiritual man may be fed. Que nuestra carne sea humillada, Dios. That our flesh may be humbled, Lord. Que te conozcamos más a través de tu palabra. That we may know you through your word, Lord. Que podamos poner todo nuestro enfoque en tu palabra That we ahora. can put all our focus on your word today, Lord. Y a Cristo sea toda la gloria y la honra. And to Christ be all the glory and all the honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amen. Amén. And amen. Tome su asiento, mis hermanos. You may be seated. Bendecimos su vida en el nombre de We Jesús. bless your name in the name of Jesus. Y le damos las gracias por estar aquí. And we give you thank Y you los for being hermanos here. que están también allá en sus hogares, bendecimos sus vidas también. For the brothers at home, we also bless their lives as well. En la semana pasada nosotros comenzamos una serie de mensajes Last week we started on a series para ayudarles a usted a prepararse para el nuevo año. so that you can prepare yourself for the new year. Y veíamos con los ancianos esta mañana And we were talking with the elders this morning la importancia de que la palabra de Dios on the importance of the Word of God, esté en el centro de nuestras that vidas. it be in the center of our lives. La transición más grande que nosotros podemos encontrar The greatest transition we can find como ourselves in seres as humanos human beings casi siempre es al final del año, always has to almost be done at the end of the year. porque todo el mundo quiere un mejor año, Because everybody wants a better year. ¿verdad? Todo el mundo quiere, ¿cuánto quieren un mejor año? Who wants a better year? Amén. Let's say amen. Sin embargo, However, la sociedad tiene una habilidad society has an ability de poner cuáles son los valores y las prioridades que debemos buscar. It puts the pressure to put the O sea values que and things for us De to be better repente at. nosotros comenzamos a pensar We start to think cómo tener una mejor entrada financiera, how we can have our finances better, cómo arreglar nuestro crédito, how to fix our credit, cómo poder arreglar situaciones en el hogar. how to fix things in the home. Todas esas cosas son buenas, All those things are good, pero no son las más importantes. but they are not the most important. Porque ya sabemos que una familia puede tener todo eso. Because we know that a family can have all that. Pero comenzamos a hablar la semana pasada de la unidad. But we were talking last week about unity. Pero si no hay unidad, no tiene nada. But if it doesn't have unity, it has nothing. Es como si lo que tuviera no estuviera ahí. It's as if what you had isn't really there. Y hoy quiero hablarle del segundo elemento que no es segundo por prioridad, And I want to talk about the second issue with this, but it's not because of sino en la priority. lista de lo que le quiero enseñar. Simply because of the list that I want to mention and Y es show to you guys. la palabra de Dios. And it's the Word of God. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Where does the Bible stand in your life right now? Es una pregunta para usted, hermano. That is a question for you, brother. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu What vida? place does the Word of God occupy in your life? La palabra de Dios debe ser lo más importante para el creyente. The Word of God should be the most La important palabra thing de for the believer. Dios es el alimento del creyente. It is what we eat out of as La a palabra de believer. Dios es lo que nos sostiene. It's what sustains us. La única razón por la que nosotros podemos permanecer en Cristo The only way that we can remain in es Christ por la palabra de Dios. is simply because of the Word of God. Ahora, la palabra de Dios And the Word of God, se puede colgar en la puerta. it can be placed on the door. Usted ha ido a Threshold. casa donde la tienen en la puerta, I ¿verdad? don't know if you notice, there's homes where they have it in the threshold in the homes. Otros la tienen en la mesita de noche. And sometimes they have it in the. Otros la tienen little table en el captain. comedor. Some people have it on the table. Hay otros que tienen hasta 20 Biblias en su casa. There's people that have even 20 Bibles in their home. Esa Biblia ahí no tiene valor. But the Bible there doesn't have any value. Gente la cuelga en el carro. People even
hang it up on in the Algunos car. agarran hasta el Salmo 91 y lo quitan y lo ponen. People even rip out Psalms 91 and put it in there wherever they want. Si la Biblia no gobierna la mente, But if the word of God si la Biblia no gobierna govern la the mind, voluntad, doesn't govern the will, si no gobierna las decisiones de la persona, doesn't govern the decisions of a person, entonces la Biblia no tiene ningún valor. then the Bible doesn't have any value. La Biblia solo tiene valor The Bible only has value cuando transforma la vida de la when persona, it transforms the life of a cuando believer, es el manual de vida de la when persona. it's the manual of life for somebody. Le comentaba a los ancianos I was mentioning to the que elders tengo una gran preocupación that I have a great worry porque cuando me arrodillo a orar because when I kneel down to pray por las familias, for the families, por las for iglesias, the churches, por las situaciones que vemos en el mundo cristiano, for the situations we're seeing, mi for alma the, tiembla. the world of a Christian, porque lo que vemos es una gran falta de temor a la palabra de Dios. my soul starts to tremble because there's a lack of fear for the word of God. O sea que nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, We have to start asking ourselves, brother, ¿qué vamos a hacer para el próximo año? what are we going to do for the next year? ¿Qué lugar debe ocupar la palabra en nuestra vida? Where is the word going to Si occupy in our nosotros lives? podemos mencionar la palabra, If we can mention the word, si la podemos memorizar, if we can memorize the pero word, ella no nos puede transformar, but it can't transform no nos puede us. dar esperanza, It cannot give us any hope. Then. si no nos guía, If it doesn't guide us, ¿de qué sirve? what is it all for? Tiene que haber algo que nos diga a nosotros como cristianos. If there should be something that it tells Si la us as palabra me believers, puede llevar al otro lado, that the word can the word take me si to la the other palabra me side? puede llevar a un mejor año, Can the word of God take me to a better year? es importante la palabra de Dios para usted, hermano. Is the word of God important for you, ¿Cómo lo brothers and sabe? sisters? How do you receive it? La palabra de Dios The word of God debe ser lo más importante para un creyente. should be the most important thing for a believer. Debe ser su manual de vida. It should be the manual of your life. Y yo quiero llamar la atención a su corazón, And I want to call to the attention of us, al hombre for espiritual dentro de usted, the spiritual man or woman in you. porque la palabra para el hombre de afuera no tiene valor. Because the word doesn't have any value for the man on the outside. Dígame si nosotros cuando no éramos cristianos nos importaba la Biblia. Tell us when we were not believers if the word made any Cuando, difference for us. cuando usted sale a evangelizar y le da un tratado a la gente, When you give it a track or when ¿qué, you go to evangelize, ¿qué hace la gente? what do the people do? O lo tira o no lo quiere, They either throw it or they don't want it. porque no le importa la palabra de Dios. They don't care about the word of God. Pero nosotros los cristianos somos diferentes, amén, But hermano. us as believers, we're different. Porque Right? esa palabra es la que nos sostiene. Because this word is what sustains us. Pero ¿qué tal si no la leemos? Well, what if we don't read it? No puede haber un mejor año. There can't be a better year. No puede haber una mejor familia. There can't be a better family. No puede haber un mejor ministerio. There can't be a better ministry. Hermano, no podemos enfrentar la vida, el futuro, si la palabra de Dios no está en el centro. We can't confront these things of life or issues without the word in us. Mirando la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1, Looking at the book of Joshua, quiero mostrarle algo en este pasaje. I want to show you in Porque chapter lo 1. más que lo leo, Because the more I read it, encuentro el poder de la palabra aquí. I find the power of the word Dice here. la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será suyo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuánto quieren ser prosperados ahora en este Who wants to be 2026? prospered? Dice year en coming. todas las cosas que emprendas. In that everything En and you todo go, desafío in every que situation un ser humano, un hijo de Dios, where every believer, a child of enfrenta, God, confronts, Dios siempre lo prepara. God always prepares Dios them. siempre le provee lo que necesita. God always provides what they need. Aquí Josué se encontraba Here Joshua found con himself uno de los mayores desafíos que he encontrado en toda la Biblia. with the biggest problem that you see within the Bible. He visto transiciones de un rey a otro. There's been transitions from one king to He visto another, transiciones de un profeta a otro. from a transition from a prophet to another. Pero el trabajo que le dieron a Josué no era cualquiera. But the job they gave for Joshua wasn't the Era smallest. ocupar los zapatos de Moisés. It was to fill the shoes of Moses, El hombre que hablaba cara a cara con the Dios. man that was speaking face to Era face una with God. tarea difícil. It was a great task, difficult task. Y para ese tipo de tarea Dios le da algunas instrucciones And God gives Joshua some y le instructions. entrega la clave que si nosotros la aprendemos hoy, And he gives him the key that if we learn vamos a today, tener victoria. we won't have victory. Y lo primero que él le dice And the first that he says, es esfuérzate y sé valiente. he says to be strong and to be Dígale al courageous. hermano que está a su lado, esfuérzate y sé Tell your brother valiente. next to you, be strong and be courageous. O sea, cuando yo veo And so when I see lo que dice el versículo 3, what verse 3 says, dice, todo el lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. that wherever you step foot in, that will be your land. ¿Por qué Dios le promete a alguien esto? Why does God promise this to Y somebody? luego a esta persona, Dios mismo le dice, esfuérzate y sé valiente. And then tells the person, be strong and Pero courageous. se supone que ya le prometió todo. He already promised them everything. Le dijo, yo te voy a dar todo lo que tú pises. He says, I'm already going to give you what you need. ¿Y por qué entonces le dice, esfuérzate y sé But valiente? why does he continue to say, be strong and courageous? Porque los seres humanos nos cuesta creer la palabra de Dios. Because it costs us. It's hard for us to believe Creer the la word of God. palabra de Dios requiere valentía. To believe the word of God Creer la requires, promesa de Dios requiere valentía. it requires courage. Requiere esfuerzo. It requires strength. Porque creer la palabra de Dios es ir en contra de lo que todo el mundo ve. Because to go with the word of God is actually going against what the whole world Cuando is Dios saying. te está diciendo, vete por aquí, pero todo lo que tú ves es contrario a eso. Because when God says to go this way, but everything tells you to go the other way. Cuando el Señor te dice, mis propósitos te van a sostener, pero todo lo que tú ves es contrario a But eso. when God says, and all my purposes I sustain you, Yo and oigo everything mucha says gente against it. mencionando muchos textos bíblicos. I hear a lot of people mentioning text, Cuando le biblical llega el text. día de la prueba, But the day that the test gets to them, andan agüitados. they sad. Pues entonces no está creyendo la palabra. Because they ain't believing the word. Y eso le pasa a todos los seres And humanos. that happens to every single human. Por eso le dijeron, And esfuérzate that's why he said, be strong y sé valiente. and be courageous. Porque la carne es débil, hermano. Because this flesh is weak, brothers. Pero cuando tú estás en la palabra todo el tiempo, esa palabra te va You fortaleciendo. constantly in the word. This word will sustain you. La mente humana duda mucho. The human mind doubts so much. Dudamos, hermano, porque We doubt. estamos ya programados para creer en lo que vemos. Because we are programmed to believe what we see. Y cuando usted no ve algo a su favor, usted ya duda. And so when you don't see something in your favor, you're going to doubt naturally. Y el Señor te está diciendo hoy, no importa lo que venga el 2026, si yo te sostenía en el 25, también en el 26. The Lord says it doesn't matter what you see in the year 26. If I sustain you in year 25, I will sustain Pero you aún in the así next viene year. temor. But even then, fear still Pero aún así creeps viene in. duda. But doubt still has a way of creeping in. Vencer To defeat la duda es esforzarse. doubt is to O be sea, que strong. ser fiel a la palabra, aunque las emociones digan lo contrario. To be faithful even when your emotions say otherwise. No desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. To not go either left or right. Usted hace eso con la palabra, hermano. You do that with the word, O brothers. sea que
Dios no le está diciendo, siente valentía. The Lord isn't saying feel No lo está strong. animando para que se sienta valiente. He's not encouraging people to Dice, feel something. sea valiente. He says to be strong. Ser valiente, hermano, cuando en la familia todo va en tu contra. To be courageous even in the when in the family Ser everything says valiente otherwise. cuando en el trabajo todo está en tu contra. When everything at work says otherwise. Ser valiente cuando la sociedad va, toda la mayoría va por un lado y tú sientes la tensión de ir también con la corriente. To be courageous even when society is all going in one direction, you feel in the tension to go with them. Por eso el Señor le da esa primera instrucción. And so that's why God Porque gives él them this sabía word, because he knew Que los seres humanos, aunque recibimos la palabra that even though as humans, even when we have the word at hand, y sabemos que Dios es verdadero, and we know God is real, tenemos duda. we still doubt. Luego le da una segunda instrucción And then he gives them a second set of instruction. y dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Mira lo que dice el versículo 8. Yo quiero que lo leamos todos juntos al conteo de 3. 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Una vez un profesor nos hizo una pregunta. One time a professor had Eso given us fue a question. Eso fue quizá como en el 2012 por ahí. That was around 2012. Y él es un señor ya de 80 años. And he was a man of 80 years. Y él preguntó a todos los pastores que estábamos ahí. He had asked every pastor that was in that room, Si hay una cosa que tú quisieras que el Espíritu Santo te ayude en la iglesia, if there was one thing that you would ask for the Holy ¿Cuál Spirit to help sería? you in, to guide your church, what would it be? wow. Ahí algunos dijeron que Dios me dé un templo, Some said that they wanted a otro place, a hubo church. de todo. There was everything in the book that they could have said. Y ese hombre salió y él dijo And the man said this after everybody had given an answer. si solo el Espíritu Santo ayudara a cada creyente a leer la Biblia, la iglesia fuera poderosa y exitosa. He said if the Holy Spirit could have every single believer read and receive the word, the church would be strong. Pregúntese usted, hermano, ¿qué tiempo le dedica a la Biblia? Ask yourself how much time you dedicate to the word, to the Bible. De veras, Really. si esa palabra es tan importante, If this word is really important, ¿qué tiempo le dedica? how much time do you really dedicate it to it? ¿Qué tanto se esfuerza por vivir esa palabra? How much do you try to live out that Él word? le dijo, tú tienes que alimentar tu mente. He said you got to feed your mind. Eso se llama meditación continua. That means continuous Tú, meditation. tú debes ponerla en tu vida diaria. It says you got to put it in your life daily. Obediencia constante. Constant Tú obedience. debes ponerla en tu boca. You got to put it in your mouth. Eso habla de tu confesión de fe. That means your confession of faith. Eso habla de lo que hay dentro de tu corazón. That speaks about what's inside your heart. Por eso es que es imposible para mí entender conversaciones de algunos creyentes. That's why it's almost unfathomable to hear the certain conversations that Cuando believers have. hablan con palabras no cristianas. When I hear them speak with words that aren't of believers, Discusiones que todo ser humano puede tener, pero con palabras no cristianas. discussions of things as brothers that they shouldn't be talking about. Yo solo sé algo. I only know one thing. Hay poca lectura de la palabra. There's very little word in their life. Cuando la palabra de Dios entra, hermano, When the word of God answers, brother, ella comienza a renovar la mente. it starts to renew your mind. Una cosa es leer la Biblia intelectualmente. One thing is to read the Bible Y intellectually, otra cosa es leer la Biblia para ser transformado. and the other is to read the word so it can Yo transform. creo que la mayoría lee para llenar una casilla. Leí la Biblia. I think people just read it to check off a thing on their list. No la está leyendo para ser transformado. They're not really reading it to be transformed. O sea que
Dios sabía lo que el ser humano necesitaba y nosotros también. And the Lord knew what the human being needed, and specifically us as well. Como pastor le puedo decir, And as a pastor, I can tell you hay guys, características que tienen los creyentes. there are characteristics that the believers have. Los creyentes que son sumisos, humildes, The believers that are submissive and humble, regularmente tienen la habilidad de leer la palabra they have usually the ability to read y the le word, temen a Dios. and they fear the Lord. O sea, tú le llamas la atención y ellos lo reconocen. You can call them out, and they're to attention. La but they'll persona do it. rebelde no le teme a Dios. And the rebellious person doesn't No le really fear teme a la God. palabra. They don't fear the Por word. eso su corazón no se ablanda, porque la palabra es lo que ablanda el corazón. And that's why they don't soften their heart, because the word is what softens the heart. ¿Cuántas veces usamos nuestro teléfono de día, de noche, de madrugada, de tarde y de todas las formas? How long or when do we use our word, from the morning to night? Pero aquí el Señor está diciendo Pues- cuál es la frecuencia. But here God is saying the frequency. Él le está diciendo de día He's saying y de noche. day and night is what he said. Hermanos, Brothers, ¿vamos a entrar al 2026 igual como estamos con la palabra ahora? are we going to enter 2026 with the same way we No treat the word podemos now? esperar cosas mejores, We can't wait for any better, porque tiempo no nos falta. because time isn't the issue for us. Tenemos el tiempo, We have the time, pero tenemos que creer que esa palabra de Dios es la que nos va a sostener. but we got to believe that that word is what sustains Josué us. tenía una tarea grande, Joshua had a great task, pero él necesitaba ser iluminado por la palabra. but he needed to be guided. Hermano, And enlightened no by the word. importa como tú planees tu vida, Brother, it doesn't matter how you plan your life. lo que tú piensas hacer en 2 años, It doesn't matter what you Lo got que planned for 2 piensas en years, 5 what you años, got planned for 5 lo que years, piensas hacer en un mes. what you plan on doing in a Si month. la palabra de Dios no es tu lámpara, If the word of God is not your lamp, no importa los medios que te lleguen a la mano, it don't matter the means in which get tú to vas your a dar hand. pasos inseguros. You are gonna start walking Hermano, still in el insecurity. cristiano tiene la palabra, The believer has the word, pero nos cuesta creerla. but it costs us to believe it. La palabra dice que lámpara es a mi pie tu palabra. The word says that it's lamp to my feet. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios, hermano? What is the word of God? Una lámpara. It's simply a ¿Qué es lo lamp. que It's hace light. una lámpara? What does a lamp do? Una lámpara ilumina en la oscuridad. Illuminates in the Cuando darkness. tu mente está turbia, When your mind is cuando la turbulent, mente está confundida, when the mind is confused, la palabra de Dios viene y nos the ilumina. word of God comes and Y it dice, no le illuminates. hagas caso a tu mente. It says, don't give attention to Camina your por mi mind. palabra. Walk in my precepts. Walk La in my palabra word. dice que toda la escritura ha sido inspirada y dada por Dios. The Bible says that the word has been inspired and given by God. ¿Para qué, hermano? To do what? Para enseñar, To show, para to redarguir, teach, para corregir. to correct, to Pero a quién, instruct. hermano? But to who? Al hombre de To Dios, the man and woman of a God. la mujer de Dios. To the man and woman of God. Pero es la palabra. But that's the word. No son los consejos de mis amigos. It isn't the advice from No my son los friends. consejos de autoayuda. It isn't the advice from No son self-help los books. libros que suenan bonitos. It isn't the books that sound great. No es ChatGPT. It isn't ChatGPT. No es lo TED Talking. It isn't the TED Talks. No, es la palabra de Dios. It's the word of God. Pastor, ¿pero qué tiempo? De día But when, Pastor? y de noche. Day and night, it says. Hermanos, Brothers, ¿cómo nos acostamos? how do we go to sleep at night? No le voy a decir cómo para que después no diga que soy adivino. I'm not going to tell you so that you guys don't think I'm some kind of psychic Pero no, o profeta mejor. or prophet, to say it Pero in better terms. no nos hagamos, hermano. But let's not Esta deceive palabra es ourselves. para nosotros. This word is for us. Necesitamos de día It says y de noche. day. Dígale a su Night. hermano, yo necesito la palabra de día y de noche. Tell your brother, I need the word day and night. El apóstol Pedro lo pone de esta manera, mi alma alaba a Dios. Apostle Peter says it this way. Desear como niños recién It's nacidos. just like newborn babies. Hermano, deseamos la palabra de Dios como la comida. Let's desire the word like if it was De ver, hermano, like it was deseamos food. la palabra de Dios Let's como nuestro desire it alimento. like if it was food.
tiene que venir a transformar nuestra vida. It has to come to transform our lives. El brothers. Espíritu Santo sabe cuando vamos a la palabra de Dios con esa intención. The Holy Spirit knows when we come to the Word with El this Espíritu de intention. Dios lo sabe. The Spirit of God knows. Y nosotros podemos ser edificados. And then we can be edified. Podemos aprender a temer a Dios. We can learn to have God. Hermano, el enemigo no le teme a un creyente religioso. Brothers, the enemy doesn't have fear for Él the no le religious teme believer. a un creyente que sabe muchas cosas. The enemy doesn't fear a believer that knows a Él lot le of things. teme a un hombre y una mujer de Dios que tiene la palabra de día y de He fears the believer noche. that has the Word day and night. Que cuando ora a Dios, That when they pray to God, ora con las promesas de Dios en su boca. they pray with the promises of God in Le their, dice, in their Señor, mouth. tú dices en tu palabra. It says, Lord, Tú what you dices en say tu in your palabra. word, you say in Tú your dices word. en tu palabra. You say in your Tú word. dices en tu palabra. You say in Tú your word. dices en tu palabra. You say in Y your la word. palabra de Dios es fiel And y the word verdadera. comes and Tú comes dices en tu true. palabra. It says in your Tú word. dices en tu palabra. It says in your Es word. una palabra que la cree. That you believe. It's a word Es that you una believe. palabra que camina en ella, It's a hermano. word that you start to walk No in. podemos esperar 2026 con bendición We can't wait for blessings in 2026 si ignoramos la palabra. with just ignoring the word. Dice que esa palabra es para que crezca en salvación. It says that this word is for us to Tú grow vas a in crecer salvation. para It says salvación. so that we can grow in salvation, grow up in salvation. Esa mentira de que un día te arrepentiste y ya te va para el cielo. That lie of one day you repented and you're never going to make a No mistake. crea esas mentiras, Don't hermano. believe that lie. Tú debes permanecer en el Señor. You got to maintain Tú yourself debes in the tener Lord. tu fe en Cristo. You got to have your faith Tú in tienes que Christ. ser obediente a la You palabra. got to be obedient. You got to be No puedes faithful to the word. dormirte en doctrinas. You can't fall asleep in Hay doctrine. doctrinas que te viven diciendo, There's doctrines that say tú puedes ser como tú quieras. you can do it the way you want to. Oh, no importa si tu forma de ser cambia. It don't matter if your No way changes or importa not. si tu actitud cambia. It doesn't matter if your Sí attitude just importa, changes. hermano. Yes, it does. La brother. Biblia habla de la luz y la tiniebla. The Bible talks La about Biblia light and habla de la darkness. sal. It talks about La Biblia salt. habla de It talks contrastes. about contrast. ¿Cómo puede un cristiano mirar su vida? How can a believer see their life? Es a través de la Biblia, hermano. It's through the filter of the word. No de la religión. It isn't through religion. O sea, usted puede tener muchos conceptos religiosos, pero es la Biblia que dice. You can have a lot of religious concept, but it's the Bible that says. El Espíritu Santo capacita, hermano, The Holy Spirit habilitates or pero no equips, obedece por nosotros. but it doesn't obey for us. Grábate eso. I want you to El take Espíritu that. Santo nos capacita, The Holy Spirit equips us, pero no obedece por nosotros. but it doesn't obey for us. Y es aquí donde yo quiero entrar en una de las doctrinas más importantes. And this is where I want to enter one of the most De toda important la Biblia. doctrines of all the Bible. Y es una de las más ignoradas que hay, And hermano. it's one of the most ignored. El nivel de desobediencia a la palabra es superlativamente grande. The level of disobedience to the word is superlative. La manera que la big. gente está viviendo el evangelio The da vergüenza. The way that people are living out the word is embarrassing. Gente que dice que es cristiana pero no obedece la palabra. People who say they're Christian but don't obey the Pues word. hermano, ¿cómo tú mides tu evangelio? And so, brothers, how do you ¿Cómo tú mides tu measure cristianismo? your Christianity Si estamos rebeldes a la palabra. if we're rebellious to the word? Yo recuerdo que mi papá me llamó una vez I remember when my dad called me out one y time me corrigió. and he corrected me. Me voy de la iglesia. I'm leaving the church. Me fui de la iglesia, I left the church porque me corrigió. because he corrected me. Y yo leía la Biblia, I read the Bible, pero yo era un rebelde. but I was rebellious. Porque yo leía la Biblia para que yo decía al líder mío que yo leí la Biblia. I would just read the Bible so I could tell Había my que leader leer that I read 5 it. capítulos diarios. We had to read 5 chapters Y era daily. lo primero que yo hacía en el And it día. was the first thing I would do in the Porque day. yo tenía que decir y no quería decir mentira. Yo leí la Biblia. Because I didn't at least want to say the lie. Pero la but I Biblia didn't no wanna me say that leía a already. mí. But I would read the Bible, but the Bible wasn't reading me. No me hacía sabio ni sencillo. I wasn't becoming more wise or more Y simple. comencé a buscar campanas And I was looking for bells
primos, tíos, pastores. I was looking for brothers, Amigo de mi papá. friends, pastors, Y fui y friends le of my dije dad. todos los errores que tenía mi papá. And I told them all the issues my dad Buscando que had, me dieran razón. looking for every single one to have my back or give me reason. Hasta un día que me encuentro con un hombre llamado Domingo. Nunca me olvido. And I remember finding myself with a man named Domingo. Y me dijo, ¿qué pasa que no te vi en la iglesia? And he told me, what happened? I didn't see you at Tengo varios church. días que no te veo en la There's a iglesia. couple of days I haven't seen you at church. Y ya salió el veneno de mi corazón. And then the poison came out of my heart. Rebelde, desobediente a mi padre. Rebellious against my dad. Y cuando le dije todo lo que le iba a decir, And when I told him everything I was going to tell him, me dijo, hijo mío, and he told me, son mine, tú solo tienes una salida. you only have one way out. Y tu problema no es con tu padre. Your problem isn't with your Tu dad. problema es con la palabra de Dios. Your problem is with the word. Esa palabra entró como un clavo a mi corazón, hermano. That entered like a nail in my heart. Y ahí me di cuenta que yo no estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. And I noticed that I wasn't willing to obey the word of God. Tener el Espíritu Santo To have the Holy Spirit no te garantiza que tú vas a obedecer la palabra si tú no lo haces. doesn't guarantee you're going to obey the word of God if you don't do El it. Espíritu Santo The Holy te Spirit. capacita, pero no lo hace por ti. The Holy Spirit equips you, but it doesn't Mira, obey for mira you. hermano lo que dice la palabra aquí. Y el Espíritu de Jehová, mira lo que le dijo a Samuel, a Saúl. This is what Samuel told to El Saul. Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder The Spirit of the Lord y will come profetizarás con ellos and give you power y serás mudado en otro hombre. and giving you prophecy and be charged into a different person. Si eso no Change. es la presencia del Espíritu Santo en un hombre, ¿qué será? If that isn't the Spirit of God in a person, what is? Saúl fue empoderado para agradar y obedecer la palabra de Dios. Saul was empowered to obey and to live out the word, Pero él era rebelde. but he was rebellious. Y al rebelde tú le buscas la vuelta por la derecha. And when you're a rebellious person, you're Se la gonna busca por la izquierda. look any way Se la out. busca por You're abajo. gonna look at the left, Se la busca por arriba. the right, De toda la manera que tú quieras. under, and to the top, in whatever direction, you're gonna find a way. Y el rebelde no sale de ahí hasta que no se humilla ante la palabra de And the Dios. rebellious person doesn't leave there until they obey the word of God. Dios le dio todo tipo de instrucción a Saúl. God gave every instruction to Saul. Le dio todos los chances que podía. He gave him every chance Y aún that he así could. Saúl no podía ser obediente. And even then, Saul couldn't be obedient. Por eso él buscó un hombre conforme a su corazón. And that's why he looked for a man that was conformed to his ¿Y heart. qué significa eso? And what does that mean? ¿Que David era perfecto? That was David perfect? No, No. él falló también. He also failed. Pero cuando él fallaba, ¿qué él decía? But when he failed, what did he do? Perdóname, mi padre. Forgive me, Father. Era humilde a la palabra. He was humble Hermano, ¿qué tan duros somos cuando el Señor nos reprende? before the word. How do we respond when we fail God? ¿Miramos al pastor o miramos la Do palabra? we look at the pastor or do we look at the word? ¿Qué hacemos cuando la palabra de Dios nos confronta? What happens when the word of God confronts us? ¿Siempre andamos buscando culpables o somos nosotros los que le estamos faltando a We're Dios? always looking at the one who's doing wrong, but we don't see ourselves in it. La obediencia no ocurre sin el Espíritu Obedience doesn't occur without the Spirit. y el Espíritu no obedece por nosotros. And the Spirit does not obey for us. Si nosotros entramos al 2026 en desobediencia, hermano, And if we enter 2026 in disobedience, brothers, ¿cómo podemos esperar bendición de Dios? how can we look for the blessing of Porque God? la obediencia son semillas de fe. Because obedience La is obediencia seeds son of faith. semillas de fe. Obedience are seeds of Cuando faith. tú obedeces, When you obey, tú le estás diciendo, Dios, yo no quiero. what you're saying is, God, I don't Pero want. si tu palabra lo dice, yo lo hago. But if your word says I will do Aunque it, me vaya mal. even though if it goes wrong for Porque me, tú eres fiel. because you're faithful, Tú vas a estar you're conmigo. going to be with me. Cuando tú creas a Dios, hermano, When you believe and trust in tú God, no te andas dando vueltas. you're not looking for other things. A veces, hermano, el creyente entra en pecados habituales. Sometimes a believer enters habitual sin. ¿Por qué no lo puede dejar? Why can't they leave it? Porque no da ese paso de fe en la obediencia. Because they don't take that step of faith in the Bible. No quiere morir la carne. They don't want No to die in quiere the morir flesh. el yo. They
They don't want to die to themselves. Y es que así yo pienso. And that's because that's Y how I es que así think. yo me voy. And that's because that's Y a how I mí am. nadie me para. And nobody gonna stop me. Hermano, déjame decirte algo. Brother, let me tell you something. Eso va a llegar a un día That's gonna get to a place donde tú no vas a tener más oportunidad. where you ain't gonna have any more chances. Si tú eres ese tipo de persona If you are the type of person que la palabra de Dios te habla, the word of God speaks to te you. habla, It speaks to you. te habla. It speaks to Tú you. sales motivado el domingo, You come out motivated. el lunes a las 10 de la mañana, And Monday at the Monday ya morning, se fue todo a pique. everything. Tú olvidaste todo. You forgot everything. Déjame decir que tú no estás poniendo diligencia en eso. Let me tell you, you're not putting diligence through that. No estás poniendo diligencia en la palabra You're de not Dios. putting diligence to the word of Y God. yo te lo puedo demostrar, And hermano. I'm gonna show you, and I'm gonna demonstrate it. Si tú estás en tu trabajo If you were at your job, y tú oíste así de sopezón, oíste let's say that you just overheard. Let's say you just happened que el to hear jefe está enojado, that the boss is mad. ahí llega tú 2 horas antes. You get there two Ni hours te dijeron early. que llegue antes, You didn't even were pero told. tú You weren't pones even told. toda But you diligencia did every diligence you had to, porque eso es importante para ti, hermano. because that's important to you. Hermano, la palabra de Dios debe ser importante para nosotros. Brothers, the word of God should be important to us. Porque la palabra de Dios es que no nos va a dejar. It's because the word of God isn't going to leave us. Papá y mamá nos van a dejar algún día. Mother and father are going to leave La us one pareja day. te va a dejar algún día. The partner's going to leave you one day. Los hijos te van a dejar. The children are going to leave you. Los amigos te van a dejar. The friends are going to leave you. Hermano, pero Dios nunca te va a dejar. But brothers, God is never going to leave Pero you. ¿cómo tú lo sabes que Él no te va a dejar? But how do you know that he's not going to leave Cuando you? la palabra ha hecho un nido en ti. It's when the word has made its nest Cuando in you. la palabra es una realidad de vida When en the ti. word becomes a reality in your life. Cuando tú estás dispuesto a preguntarte si yo lo perdiera todo, si siguiera a Cristo todavía. When you ask yourself, if I lost it all, would I still follow Christ? Hay que hacerse esas preguntas de vez en cuando Let's make ourselves that question from time to para time saber dónde está nuestra to fe. see really where our faith is. De repente vemos un mundo muy ideal para servirle a We Dios. sometimes find ourselves in a very idealistic ¿Y world. qué sería si nuestro mundo se cae, But hermano? what if our life crumbles? Yo le decía a los ancianos esta mañana I would que tell a los apóstoles les fue de la patada en la Biblia, hermano. I told him the apostles went through hell. Dígame uno que le fue bien. Tell me one disciple that it went well for them. Pero ahora no obedecemos la palabra porque sentimos que nos va a ir mal. But now we don't even obey the Bible because we feel like it's going to go wrong Ay, for us. Dios conoce mi corazón. Just because God knows my heart. Yo sé que a veces no, pero Dios conoce mi corazón. I know that. I Claro, said it, lo but God knows conoce my que eres heart. un gran desobediente. He knows that you're just Porque así yo decía, Dios conoce mi Because corazón. that's how I would say it, is that Y así God knows Dios my me dijo, heart. es que si yo lo conozco, eres un gran It's like, desobediente. yeah, I know your heart. You're just disobedient. Eres rebelde a la palabra. You're rebellious to the word. I know your heart. Cuando alguien te dice algo que te conviene en la tierra, tú lo haces. That when somebody tells you how to do something and it's convenient Pero for algo you, que te conviene en el cielo, but something that's convenient for you on heaven, in heaven, la piensa 2 veces. we think about it twice. Y por eso Dios, aunque le prometió a Josué, And even though God had promised to Joshua, mira lo que le dice. look what he told him. Mira que te mando que te esfuerce y que sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Receives that word, brothers. Hermano, yo te quiero desafiar hoy Brothers, I want to challenge you this a morning que cambie tu visión de la Biblia. that you change the way you see the word. Yo recuerdo que en mi casa, después de un culto de familiar, I remember that when my home, after a service of families, comenzaban a volar los correazos después del culto. I remember that even then, like the bell was flying after that service. ¿Y cómo eso si estamos en el espíritu? How if we're in the spirit, supposedly? Mi papá decía, My dad would say, si aquí se lee la Biblia, if here we read the word, no es para que le entre por un lado y le salga por el otro. I don't want it just to enter from one Es ear para and que enter. obedezca porque esta casa es de Dios. I want it to be of obedience because this is the house of the Lord. Y terminando de ahí, los hermanos nos peleábamos. And after leaving those ¡Pam! services, ¡Pam! ¿Qué le dije? bam, bam, bam. A Dios hay que What is temerle. it? We have to fear the Lord. Así era. That's how it was. En muchos hogares se hace el culto bíblico,
el altar familiar, And sometimes we do the pero, family pero la service, familia es un desastre. but the family's a disaster. ¿Y para qué lo hacemos And entonces? then why do we do these services then? Usted ve, los padres que estamos aquí, The parents that are here, no debemos hacer las cosas por hacerlas. let's not do the things just because they're done. Nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, Us as the priest of our home, cuando hablamos la palabra de Dios, when we speak the word of God, tenemos que procurar que nosotros somos los primeros ejemplos. we gotta be concerned that we're the first ones obeying it. Los hijos no le deben estar diciendo a los padres qué hacer cuando es un hombre y una mujer de Dios. The children shouldn't be telling the parents what to do if they're men. No men or hay women un of God. paradigma bíblico donde los hijos le instruyen a los padres lo correcto. There's no paradigm in the Bible where the children El are instructing the paradigma es parents. que los padres enseñan a los hijos. The paradigms are for the parents to teach the children. Pero qué pena, hermano. But how we find ourselves, what a shame. En todas las iglesias que voy, Every hay church that un I go mismo to, clamor. there's a call. Las maestras de la escuela dominical, The teachers of the home of the children, todas dicen, all of them say, le dejamos tarea a los niños, we give a task to the children. sus padres no lo hacen. The dads don't follow Le up dejamos with un them. texto bíblico. We give them a biblical text. Un texto bíblico One biblical text. de día y de noche. Day and night. La palabra de día y de noche. The word of God, day and night. Le dejan un texto bíblico. They give them one biblical text. No se lo pueden enseñar a sus hijos. They cannot teach their ¿Qué children. estamos haciendo, hermano? What are we doing, brothers? La palabra debe ser el centro, hermano. The word should be the center. Las madres no deben estar preocupadas por tantas cosas, sino enseñarle a sus niñas la palabra de The Dios. mother shouldn't be so worried about so many other things. They should be worried Los about the padres word. enseñarle la palabra de Dios. The father should be worried about the word of God in the home. Es impresionante ver Es- cómo los cristianos hacen celebraciones de lo mismo que hacen los impíos y nada de Dios ahí metido. We see the celebrations that the world does, that the parents do in the church. ¿Cómo es diferente el cristiano del no cristiano? What's the difference between the believer and non-believer? Cuando tus hijos crezcan, hermano, But when the pueden children ellos dar grow up- testimonio. When the children grow up, can they say, No, mi madre me enseñó la palabra. no, my mother taught me the word. Qué duro después que tus hijos crezcan After your children grow up, y tus hijos digan, después que aprenden el evangelio, and after they learn the gospel, instruye al niño en su carrera. to instruct the children in their career. Pero yo sé que yo iba a la iglesia, pero mi papá nunca me instruyó. I know that I was going to church, but my Mi dad never mamá, instructed mi me. mamá nunca me enseñó nada de la They Biblia. never really taught me much about the Bible. ¿Y quién lo va a hacer, hermano? Who's going to do it then, brother? Las maestras, The teachers? ellas no son las responsables de tus hijos, They ain't responsible for your children. son los padres. It's the parents. ¿Tú sabías eso, hermano? Did you know that, brothers? Yo espero que en las tablets y en los teléfonos que ustedes le dan a sus hijos, I'm hoping that in the tablets por and lo the phones menos that you hayan give them, unas 5 aplicaciones de la Biblia. I hope there's at least 5 applications of the Por lo Bible. menos. At least. Porque si no, hermano, no estamos haciendo el trabajo. Then, brothers, are we even doing the work? Y tenemos que entrar 2026 determinado a hacer las cosas de We Dios. got to enter 2026 with this in mind. ¿Sabe lo que hizo Josué cuando Dios le dio esa palabra? You want to know what Joshua did when God gave him Él se this word? paró con ánimo. He stood up Él dijo, vamos a hacer cambios. and he said, I'm going to make Y changes. movilizó al pueblo. And he moved the people. Lo animó. And he encouraged Le them. enseñó la palabra. And he taught them the word. Vamos a caminar respaldados And por he said, Dios. we're going to walk back by God. El Señor está con nosotros. And the word is with us. Pero vamos a ser obedientes a la palabra. But we're going to be obedient to the word. Y el pueblo conquistó. And the people were able to conquer. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. What looked impossible became reality for them. Hermano, este año Brothers, in this year, no deberíamos estar buscando si más prosperidad o menos prosperidad. we shouldn't be looking for more or less prosperity. Si realmente conocemos la palabra, If we truly recognize the tenemos word, que saber que la bendición de Dios es la que enriquece. we should look for if the word of God is really what's enriching ¿Por qué us. seguimos no haciendo vueltas y bolas? Why are we making so many turns? Haciendo tantos planes. And we're making so many plans. Y la palabra de Dios abandonada. And the word of God not making a difference. No puede. It can't.
Mi desafío para ustedes hoy es My challenge for you guys is this: que a partir de hoy, hermano, that after today, brothers, ya lo hicimos en la mañana, estudiamos juntos la palabra. we studied in the morning, we read Pero it usted antes de together. acostarse, But before going to sleep, lea un versículo de la Biblia. read one verse. No le estoy pidiendo un capítulo. I ain't even asking for No a le estoy chapter. pidiendo 5 capítulos. I'm not asking for 5 verses. Solo lea un versículo. I'm saying one verse. De todos los que hemos hablado hoy. Everything that we O de studied cualquiera today, que Dios te dirija. of everything that or whatever God is directing you in. Y haga una oración por ese pasaje. And I want you to pray over that verse. En menos de 2 minutos, And in less than 2 minutes, tú vas a comenzar una jornada transformadora en you tu are going vida. to actually start a transformative journey, De día y de noche. day and night. Mi esposa y yo hicimos un plan. Me and my wife made a plan, De día day y de noche. and night. La palabra de Dios The word of God. tiene que estar en nuestro corazón. It's got to be in our heart. Es lo único que nos va a dar beneficio en la vida. It's the only thing that's going to benefit us in life. Esta vida va a pasar, hermano. This life is going to pass. No importa lo mucho que tú vivas, no va a pasar de 80, 90 It años. don't matter how many years go by. De ahí vas a la eternidad. That's where the integrity comes. Pero in. la eternidad va a depender mucho de lo que hiciste con la palabra de Dios. But eternity depends on what you do with the word of God. Lo que le dejamos a nuestros hijos, hermano. What we leave to our children. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? The word says, "What shall the young man Con cleanse his life guardar with?" tu palabra. It says to guard and keep your word. Y eso es lo que yo quiero que estos jóvenes de aquí sepan. And I want the young people here to know that Necesitamos guardar la palabra. we need to keep the word. Necesitamos temerle a Dios. We need to have fear for the Lord. Una generación que le ha perdido el temor a A Dios. generation in which it's lost the fear of the Lord. Es lo que estamos viviendo. That's what we're living in. Pero si volvemos al temor a But Dios, if we go back si to volvemos a the la fear of the palabra, Lord, if we go back to the vamos a word, encontrar we're regocijo en going to Dios. find joy. Vamos a encontrar bendición en We're going to Dios. find blessing in the Vamos a Lord. encontrar estabilidad en We're going to find Dios. stability in the Lord. Hermanos, en esta última comunión del año, Brother, in this last communion of the year, es muy importante que nosotros entendamos esta necesidad que tenemos it's important to understand the necessity we have in this. de no ignorar la palabra de Dios. Do not ignore the word of God. Si la palabra de Dios dice, If the word of God says, perdona a tu enemigo, forgive your enemy. hermano, ¿quién eres tú y yo para no hacer lo que Dios dice? Who are you and who am I to not obey the word of God? Si la palabra de Dios dice, If the word of God says ama a tu prójimo como a ti to mismo, love your neighbor like you love ¿quiénes somos yourself, nosotros para no hacerlo? who are we to not do it? Tenemos que hacer como Dios dice. We have to do how the Lord says. La obediencia a los padres, Obedience to the parents. el amor de los padres hacia los hijos, Love to the parents, to the children. la comunión en el hogar, hermanos. Communion within the home. Si la Biblia dice, hay que morir al yo, When the Bible says we got to die to ourselves, ¿cómo no vamos a morir? how are we not going to die? ¿Cómo no vamos? Tenemos que morir. We got to die. Es una decisión. It's a decision. Recuerde siempre, Remember always la obediencia a la palabra that obedience to the word son semillas de fe. are seeds of faith. No quiero hacerlo. I don't want to do it. No sé qué va a pasar si lo hago. I don't know what's going to happen if I do it. Quizá no me va a ir como yo quiero. Maybe it ain't even going to go my way. Pero si Dios dice, hágalo así, But if God says to do Él it, sabe más que yo. He knows more than me. Él me va a sostener. He's going to sustain me. Él me va a dirigir. He's going to direct me. Confía en mí. He's going to guide me. He confide in me. Yo no sé cuáles de ustedes tienen temor al futuro. I don't know which one of you has fear for the future. Tienen temor a la muerte. Maybe fear of death. Tienen temor a que si te falta un familiar o te falta un trabajo. If you have fear, if you lose a family member or you lose your job. Esos temores son de los seres humanos. Those are fear of humans. Pero cuando la palabra está en tu corazón, But when the word is in your heart, la palabra los vence. the word actually defeats those fears. Ella te lleva donde tú no puedes llegar. You go where you can't reach.
la palabra de Dios. The Word of God. Póngala hoy en práctica. Put it into practice today. Te va a costar. It's going to cost you. No es gratis. It ain't free. Pero si tú lo haces, But if you do it, tú descubrirás you're going to discover la bendición de Dios. the blessing of God. Déjame decirte, hermano, Let me tell you, brothers. el poder del Espíritu Santo es tan real en nosotros. The power of the Holy Spirit is so real in us. Pero Él solo está esperando que demos un paso de obediencia. But He's only waiting for a step of faith. Y in us. quizá alguien está preguntándose, And you might ask yourself, pastor, ¿dónde comienzo? Porque hay tantas áreas donde no he podido ser obediente. Pastor, where do I start? Because there's so many areas where I've been disobedient. Solo comience desde este momento. Just start from right now. Si el Señor dice en su palabra, humíllate, The Word of God says to humble yourself. pues comienza desde ahora a ser humilde. Then just start today to be humble. Lo que va a pasar, déjalo que pase. Whatever's going to happen, let it happen. Y si tú estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios, And if you're willing to obey the cuando word of eso God, pase, when that happens, cualquier sea la situación, whatever situation you find yourself in, esta misma pregunta va a sonar en tu corazón. this same question will be heard in your heart. ¿Puedes ser obediente a Dios? Can you be obedient to God? Y en ese momento, sea obediente. And in that moment, just be obedient. Son semillas They are seeds de fe. of faith. Oh, Espíritu Santo, Spirit, Espíritu de Dios, Spirit of God, llena esta casa de un espíritu de obediencia. fill this home with the spirit of obedience. Yo reprendo en el nombre de Jesús I rebuke in the name of Jesus todo espíritu de mentira y de duda every spirit of lie and doubt que ha quitado el amor por la palabra, that has taken away the love of the word, que ha neutralizado el temor de that Dios. has neutralized the fear of the Lord. Perdónanos, Señor. Forgive us, Father. No podemos entrar a esta mesa sin pedirte perdón Forgive us, Lord. We can't enter this table or get to this por table without ignorar your las forgiveness. advertencias de la palabra, And ignoring the advice and por querer of the poner word. la teología sobre tu palabra, to putting theology over your word cuando tu palabra es espíritu y verdad. when your word is spirit and truth. Vienen directa de tu corazón para nuestro It corazón. comes directly from your heart to ours. Debe ser obedecida, It should be obeyed. debe ser seguida. It should be followed. Hoy, Señor, levántanos como familia, Father, raise us up today as a levántanos como family. pareja, Raise us up as a couple. levántanos como hijos, Raise us up as children. levántanos como iglesia, Señor. Raise us up as a church. Que seamos obedientes a tu palabra, Let Dios. us be obedient to your word. Que no entremos al 2026 con el mismo espíritu desobediente. Let us not enter 2026 with the same disobedient spirit. Quita el espíritu de mentira, Señor. Take away every spirit of lie. Tu palabra dice, no mintáis. The word says, don't lie. Quita el espíritu de mentira. Take Dios. away the spirit of lies. Llévate el espíritu de discordia. Take away the spirit of contention. Pero sobre todo trae un espíritu de obediencia. And more than anything, bring a spirit of obedience. Así como lo pusiste en David, Señor. The same way you put it in David, Ponlo en put it nosotros. in us. Te necesitamos, Dios. We need you, Lord. Gracias por Jesucristo. Thank you for Jesus. Porque en Él somos más que vencedores. Because in Him we are more than En Él conquerors. encontramos el complemento de lo que no tenemos. Through Him we find what complements what we don't have. Y en este momento hemos sido limpiados por la palabra. And in this moment we have been cleansed by the Hemos word. sido garantizados con el perdón del We have Padre. been guaranteed the love and the Pero acceptance of the también la Father. palabra nos recuerda But the word also reminds us que debemos ser obedientes. that we need to be obedient. Como hijos obedientes, As children who are obedient, temiendo a Dios. fearing the Lord. Te presentamos esta mesa, Padre, We present this table, Father, en ordenanza a tu palabra. in ordinance to your word.
Te pedimos que separe estos elementos de un uso común a un uso santo. We pray, Father, that you separate these common uses of these things into Y que tú te sanctity, manifiestes en medio de este simbolismo. and that you manifest yourself in this. A ti te daremos la honra y la gloria. And we give you glory and honor En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. De vez en cuando hago estas aclaraciones porque son buenas para la iglesia. Every so often we make these declarations because they're good for the church. Cada vez que hacemos la comunión, Every time we do the communion, esto es en obediencia a la palabra de Dios. this is through obedience to the word of God. Él dice He que says cada vez que recordemos su muerte, That every time we remind ourselves, remember his death, que hagamos este simbolismo. that we should do this in remembrance, that we should do this. Y eso es un mandato para la iglesia. And that is a mandate for the church. Desde que nací, And even since I was born, conozco creyentes que a veces la toman y a veces no la toman. I've seen believers who sometimes take it and sometimes no. Hasta he conocido creyentes que los días de comunión no van a la iglesia. There's some that I know that some believers that when it's the day of the communion, Yo they don't nací take en un it. hogar de pastores, yo sé porque lo vi. I was born in a pastor's home, so I know. I've Y seen it. déjeme decirle que eso es una mala enseñanza. Let me tell you, that's a bad teaching. Porque Why? un verdadero hijo de Dios Because a true child of God, descansa en los méritos de Jesús they rest in the merits of Jesus y es obediente a la palabra. and they become obedient to the word. Cuando la Biblia dice que tomemos, And when the word says, vale un poquito. Cuando dice la Biblia, tomemos and when the word says to receive this, to take it, esta mesa, esta comunión to take this communion de at this una table manera in such a way que sea digna. that it be La Biblia dignified, dice, no la tome indignamente. to take it in a way that it's worthy. We recognize ¿Qué that it's significa dignified. eso, hermano? What does it mean? Que si la pareja está en problemas, That even if the partners que are in a si problem, los hermanos en la iglesia están en problemas, that even in the churches and the que brothers and si sisters are hay in a falta problem, de perdón en nuestro there is corazón, lack of heart in si in hay us. mancha en nosotros, If there's stains in us, y un creyente nacido de nuevo, and a believer who is born again, en vez de humillarse a Dios, and rather than humble themselves before God, dice, yo no la tomo. they say, I don't take it. I won't Está take el it. viejo hombre parado en su corazón. They are standing in their old man. in their Tiene que old creation. preguntarse si ha nacido de nuevo. You got to ask yourself if you're born again then. Porque la única opción que tiene un creyente ante la palabra del Dios vivo Because the only option that a believer has before God es humillarse. is to humble themselves. Si Dios dice perdone, ¿qué usted va a hacer? If God says to forgive, then what do? ¿Ignorar el perdón de Dios? Do you ignore the forgiveness of God? No, tiene que hacerlo. You got to do it. Si Dios dice reconcíliate, ¿qué vas a hacer? If God says to reconcile, what do? Oh, yo no lo voy a hacer ahora. Oh, I'm not going to do it today. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Who are we, brothers? Los hijos de Dios solo deben ser obedientes a la palabra de Dios. Children of God should only be obedient to the word. Y cada vez que somos obedientes, And every time that we are obedient, entonces then crecemos en Dios. we grow in God. Así que tú como creyente, And so you as a believer la Biblia no dice directamente doesn't directly say, que la Santa Cena es para los que se bautizan. isn't for the ones who only are baptized. Pero la Biblia dice implícitamente, But the Bible says dice explicitly, indirectamente, is indirectly, en el carácter de la iglesia, in the character of the church, enseña teaches que la comunión es para los bautizados. that the communion are for the baptized. Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says, id por todo el mundo go throughout all y the world, predicar el evangelio. preach the gospel. El que creyere The one who believes, tiene que bautizarlo. they shall be baptized. Se supone entonces And so it says que Cristo le da esto a su cuerpo that Christ gives his body to this porque es un creyente que se convirtió because it's a believer who's believed y se bautizó. and they've been baptized. Si tú no te has bautizado, tú necesitas bautizarte. If you haven't been baptized, you need to be baptized. Hay personas que me preguntan, pero pastor, yo me bauticé cuando chiquito. Pastor, but I've only been baptized when I was a kid. Pero es que ese bautismo no vale. It's because that baptism isn't ¿Y right. por qué, pastor? And why, Pastor? Si me lo hicieron en la iglesia. But they did it to me in church, Pastor. Porque en la iglesia que te lo hicieron, Because in the church that they did it in, no lee la Biblia correctamente. they don't read
the word properly. En la Biblia no hay ni un niño que se bautizó. In the Bible, there wasn't one child that was baptized. Y usted fue la única perla que lo bautizaron. And so you were the only pearl that they baptized. A los niños no se le bautiza. To the children, you don't baptize. Porque de los tales es el reino de los cielos. Because they are the kingdom of heaven already. Pero ¿por qué los creyentes se tienen que bautizar? But why do believers have to be Porque baptized? cuando usted se bautiza, Because when you get baptized, usted hace una decisión pública you make a public de una fe declaration interna of an internal y faith. le dice al mundo: And you tell the world, yo ahora vivo para I Cristo. now live for Christ. Yo he dejado mi vida, mi vieja vida. I have given away my old life. Eso es la actitud del creyente. That is the attitude of the believer. El bautismo no es para que si ya yo he arreglado alguna cosa en mi vida, Baptism isn't, oh, I've fixed these areas in my life. cuando ya yo estoy listo, yo me bautizo. When I'm ready, I'm going to be baptized. Tú nunca estás listo, hermano. You're never ready, brothers. Nosotros solo estamos listos en Cristo, We're only ready in Christ, no fuera de Él. not outside of Him. Así que nosotros venimos a Cristo con todos nuestros defectos y And problemas. so we come to Christ with all our defects and our Lo que problems. tenemos que vencer What we have to defeat es el que dirán. is what will they say. Porque sabemos que cuando nos bautizamos, Because we know that when we get estamos dando un baptized, testimonio a lo de afuera. we're giving a testimony to the outsiders. Ya no vivo yo, I don't live no more, la vive Cristo en but mí. Christ lives Y in lo me. que ahora vivo en la carne, And now what I live in lo the vivo en la flesh, fe del Hijo de Dios. I live in the faith. Y sabe Lord. que hay un pasaje muy importante, And there's a very important passage, brothers. y está en Primera de Pedro 3:21. And there's 1 Peter, Yo quiero que usted lo busque, and I want you to find it, porque este pasaje because in this passage, te puede enseñar algunas cosas. it could teach you a couple things. Dice la palabra de Dios así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea que cuando yo me bautizo And so when I get baptized ante Dios, before God, yo estoy testificando todo el tiempo en mi conciencia ante Dios I'm testifying in my conscience before God de que estoy correcto con Él. that I'm right with Him. No se trata de la gente, It's not about the people. comienza con Dios. It starts with God. Porque podemos presentarle a la gente la cara que queremos. Because we can fake the people out with whatever face we present. Pero a Dios, ¿qué conciencia le podemos presentar si Él nos hizo? But what conscience can we present to God if He's the one Por eso that made tiene us? que ser una limpia conciencia. And so that's why it's got to be a cleansing of Por the eso, hermanos, conscience. hoy, And so today, brothers, al venir a esta mesa, before coming here, tenemos to que the estar table, conscientes we got to be conscious de una buena conciencia ante of Dios. a good conscience before Lord, before God. Que estamos comprometidos a serle fiel, That we're committed to being a faithful, ser obediente a su palabra. being obedient to His word. Y no ser creyentes que estamos ilusionados. And not be believers who are just illusioned. ¿Quién es el creyente ilusionado? What is the believer that's just illusioned El to que think cree some que things? se va, It's the one who's thinking that they will go. pero sabe que no está cumpliendo con lo que se van. They're not fulfilling what they're at. ¿Usted What ve? they've said to. Hay gente en su mente, There's people that say in their dentro mind, de las iglesias, even inside the church, que dice, te va con Cristo si viene, dice amén. and if they say, "Oh, if you go with Christ when He comes, or you're gonna go with Christ when He comes," Y they cuando say, tú, le "Amen." cuando tú le dices, ¿cómo está tu vida? And when you ask them, "How's your life?" Bueno, pastor, They say, tú sabes cómo es. "You know how it is, Pastor. Para adelante y para atrás, pero ahí You vamos. know, you know, back and forth, but we're there." Pues no te vas, hermano. No, you're not going. You're not going, man. ¿Por qué te voy a mentir? Why am I gonna lie to you? Si ni la Biblia te lo permite, la Biblia no te miente. Because the Bible don't even lie. It doesn't lie. Dice It la says it. Biblia que The no Bible says- podemos estar en dos aguas. It says that we can't be in two waters. O estamos en el Señor o no estamos. Are we in the Lord or not? Por eso cada domingo, cada día es un día de renovar nuestra decisión con Dios. And so every Sunday is renewing our commitment to the Lord. Por eso me he tomado el tiempo para predicarte la palabra hoy. And that's why I took the time to preach Porque es the word of God. importante que lleguemos al reino de los cielos It's juntos, hermano. important for us to get to the kingdom together, brothers. No con cuentos de hadas,
sino viviendo la vida de Dios. but we're reading the Word of God. Y cuando estemos débiles, agarrándonos de la fortaleza de Dios. And when we're weak, to receiving and holding on to the Word of God. Porque Él es fiel y Él lo hará. Because He's faithful and He's going to do it. Solo requiere nuestra It obediencia. only requires our obedience. Vengan los ancianos. Let the elders step Nosotros up vamos. here and we're going to continue. Los hermanos que están en su casa And the brothers who are at home, pueden tomar agua o pan y hacerlo con and nosotros. they can take water or Ya bread, they can do it pueden with pueden us. pasar, pásenle a los hermanos And brothers, el you can start pan stepping y forward el vino para and que to ellos puedan receive tomarlo. the bread and the wine. Los demás pueden subir acá. And the rest of the brothers here. Alabaré al Señor, mi rey. Señor, te cantaré. Oh, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel de tu aguijón hizo Jesús resucitó. Oh, resucitaste, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo, Señor, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Dice la palabra de Dios It says in the Word of God, que el día que el Señor iba a ser entregado, on the day that the Lord was going to be given, Él tomó el pan y Él dijo: the Lord gave the bread and said mirad, este es mi cuerpo, that this is my body, el cual ha sido molido por vuestros the pecados. one that has been broken for you, for your Todos sins. comed el pan. Everyone eat of the bread. Asimismo, tomando la copa, dijo: The same way, taking the cup, he said, esta copa this cup representa sangre, represents my blood, sangre de un nuevo pacto. blood of a new covenant. ¿Sabe lo que significa una sangre de un nuevo pacto? Do you know what the blood of a new covenant means? Que la sangre de los cabríos que se mataba en el Levítico That
The blood that was shed by the bulls. Que from los the animales Leviticus, que se ofrecían antes the animals that were offered before, no tenían validez eterna. they didn't have an eternal value. Había que estar matándolo todo el tiempo. They had to be killing them over and over again. Pero hubo la sangre de un santo But there was a holy llamado blood Jesús named Jesus que entró una sola that vez he entered once al lugar santísimo into the holy y con place, esa sangre, and with that blood con esa ofrenda, and with that offering, hizo perfecto a los santificados. he made the sacrifice Con una sola ofrenda. with only one offering. Esa es la copa de Dios. That is the cup of God. Ese es el Hijo de Dios. That is the Son of God. Cada vez que comiera este pan So every time you eat of that y bread bebiere esta copa, and you drink of that cup, la muerte y la resurrección de Cristo anunciaréis. the death and the resurrection of Christ you will Toma announce. todos la copa. Dale gracias al Señor por ese sacrificio. Digamos todo. Al Señor